Estados Unidos, ubicado en América del Norte, entre los países de Canadá y México, es la más importante potencia económica, militar, tecnológica y científica del mundo. Además, es considerado como la cuna del fenómeno ovni en los tiempos modernos, con el avistamiento del piloto Kenneth Arnold en 1947, y es uno de los países en donde abundan los casos más impresionantes y documentados de la ufología mundial. So what is it? What we're looking at? Balloons? It's not like flying No. straight. It's Yeah. like moving. No, that's a UFO for sure. Yeah, that's pretty good. Yo, it's like that thing they showed on Oh, Rogan. whoa. What is that? En el episodio de hoy, veremos desde probables cuerpos de extraterrestres ocultos debajo del Capitolio hasta objetos voladores no identificados que atacan a patrullas policiales en el aire y tierra. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Estados Unidos. Número 1. La tribu Zuni y su pasado en las estrellas. Alrededor del mundo son muchas las tribus nativas que narran en su historia cómo seres venidos del cielo los ayudaron dándoles conocimiento y tecnología para desarrollar su sociedad. Una de ellas es el pueblo Zuni, etnia que habita en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Los indios Zuni dicen que sus ancestros vinieron de los cielos, llamándoles por ello Star People o gente de las estrellas. Es por ello que el líder nativo, Clifford McCurdy, cree que su pueblo está conectado con los extraterrestres y sostiene que él y su familia mantienen un contacto con estos seres del espacio. To the Zuni people and other tribes, there's a spiritual connection with the star beings. They're the ones that actually rule the universe or the world that we're on. If you look at the petroglyphs, there's a lot of references to those type of entities. En su territorio se pueden ver decenas de petroglifos que, según los lugareños, serían la prueba de la visita de seres extraterrestres y del contacto que hubo entre ellos y los Zuni. Para McCurdy, estos petroglifos tienen una connotación sagrada y no son simples dibujos que dejaron sus antepasados, sino que pueden haber sido naves reales que vieron en el cielo. Así como la tribu Zuni, hay otros pueblos originarios en los Estados Unidos que hablan de estas gentes de las estrellas. Los indios Hopi creen que sus antepasados vinieron de las Pléyades, que ellos llaman Chuhucón, como la casa de sus antepasados, mientras que los Lakota hablan de seres que vienen de arriba, como esferas de luz que a su vez secuestran niños. ¿Serán estos relatos meras fantasías y leyendas que utilizaron estos pueblos para entender mejor sus orígenes? ¿O es que sus ancestros más antiguos quisieron evidenciar con estas historias un contacto antiguo de gran importancia con estos seres venidos de las estrellas? Número 2. El caso Roswell. El testimonio de Eleazar N. Benavides. Eleazar Benavides es un antiguo militar, miembro del Escuadrón Aéreo 390 del Grupo 509, que sirvió en la base de Roswell cuando ocurrió el famoso incidente del estrellamiento de un supuesto ovni en el desierto de Nuevo México el 2 de julio de 1947. Benavides no solo fue testigo presencial de este hecho, sino que además pudo ver los restos de la nave estrellada y uno de los cuerpos de los ocupantes. Cuenta el militar que cuando el ovni cayó, recibió la orden de trasladar los cuerpos a un hospital ubicado en la base. Estos estaban cubiertos con sábanas. Sin embargo, una vez que llegaron al hospital, uno de los cuerpos fue destapado y Benavides pudo verlo con claridad. They didn't resemble none of us in the military or personnel that we ever seen before. They were unusual. Did they resemble anyone? No. How Not were they different? well, when you try to resemble something from humanity, these people appear quite
Benavides describe que los seres eran pequeños, tenían la cabeza grande, sin cabello, la boca era pequeña y los ojos grandes. Normal or really different? Very, very different. In what way? You see your face when you look at the mirror, you see your face. These people's face was a little more shaped different than what we are. Their arms were a little unusual. Their elbows were very unusual. In what way? Their feature, you know, you got your human resemblance of what we are accustomed to see people, sometimes with or without a jacket. You could see their elbows and so on. But these creatures were, shall we say, completely different. Otro rasgo extraño de la criatura y que llamó la atención del exmilitar fue el fuerte y desagradable olor que desprendía, un olor que no había experimentado jamás. Fue tal el impacto que sintieron los militares que vieron a este ser que, según cuenta Benavides, muchos no pudieron dormir por varias noches. Desde el incidente Roswell se han dado muchas teorías, no solo para explicar qué pudo ser esa nave que se estrelló en 1947, sino también para explicar el origen de los tripulantes. Se ha dicho que fueron muñecos, también que fueron monos, y hay investigadores que han dicho que eran pilotos rusos o japoneses. Sin embargo, esto se contradice con testimonios como el de Eleazar, cuyas descripciones de estos seres no coinciden físicamente con nada que conozcamos o podamos reconocer. ¿Qué era esa extraña criatura que vio Eleazar? ¿Por qué sus compañeros sintieron tanto terror al verlo? Número 3. UFO Crash en Kingman, Arizona. Y si hablamos de casos de UFO Crash en los Estados Unidos, uno de los más importantes ocurrió el 21 de mayo de 1953, al noroeste del aeropuerto de Kingman, en el estado de Arizona. Los investigadores señalan que ese día, un objeto volador no identificado, de forma ovalada y con una superficie metálica de 30 metros de ancho y 1 metro de alto, se estrelló en esta localidad. La nave habría estado tripulada por 2 o 4 seres humanoides de 1.20 metros, con ojos grandes y vestidos con trajes metálicos. Estos habrían fallecido debido al accidente. Se dice que una vez ocurrido el estrellamiento, el gobierno de ese país envió un equipo de 40 científicos al lugar del accidente y luego de estudiar al objeto, probablemente se lo llevaron a la base del Área 51 en Nevada o a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio. 2 de los científicos que estuvieron en la zona fueron el ingeniero Arthur Stansel y el metalúrgico Leonardo Stringfield, que concluyeron que aquel objeto no era una nave terrestre. El historiador Henry Drew, en su libro 7 días de mayo, sostiene que el ovni no se habría estrellado, sino que aterrizó y que dentro de él habían 4 tripulantes vivos que luego los militares capturaron junto con la nave. También cuenta que unos días después se estrellaron 2 ovnis más, en donde también sobrevivieron algunos miembros de la tripulación. Se especula que las naves se estrellaron debido a una serie de pruebas nucleares que estaban realizando en el sitio de pruebas de Nevada y que se conocen bajo el código de Upshot-Knothole. Todas ellas habrían sido recuperadas por los militares. Curiosamente, mucho tiempo después, un ex ingeniero del Área 51 llamado Bill Auchus reveló que en 1958 fue convocado para trabajar en una nueva tecnología militar secreta, que era un rediseño del ovni estrellado en Kingman. Cuenta Auchus que el diseño de la nave era simple, pero a la vez se requería de mucho tiempo para entrenar a una persona para que pudiera operarla. Por eso, contaron con la ayuda de uno de los tripulantes alienígenas, al que llamaban Harold,
que ayudó a físicos e ingenieros a entender el funcionamiento de la nave. Solo había uno de ellos que hablaba con alguno de estos científicos que pusieron en el laboratorio con ellos. Solo uno de los extraterrestres. El resto no hablaba con nadie o ni siquiera tenían una conversación con ellos. Al principio, ellos pensaban que era todo ESP o telepatía. Pero la mayoría de eso es casi como un chiste para mí, porque ellos en verdad hablaban. Quizás no como nosotros, pero hablaban y podían conversar en realidad. Solo uno lo hacía. Es probable que Estados Unidos tenga en su poder más de una nave extraterrestre y que esté buscando la forma de aplicar la ingeniería inversa para poder copiar y desarrollar este tipo de tecnología. Número 4. El video de 23 minutos. En el 2021, Luis Elizondo, ex miembro de inteligencia del Pentágono, que hasta el 2017 estuvo involucrado en el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas que investigaba el fenómeno OVNI, reveló en diversas entrevistas que dicha institución posee un video que mantiene en secreto, pero que cuando se divulgue dejará a las personas conmocionadas. ¿Qué muestra este video? Según Elizondo, este video tendría una duración de 23 minutos y en él se ven múltiples objetos voladores moviéndose en formas y patrones extraños que no han podido ser comprendidos ni explicados por los analistas y expertos militares. En este video también puede verse la presencia de una nave nodriza lo suficientemente grande como para albergar a varios pilotos. Los objetos fueron grabados mientras Elizondo trabajaba en esta oficina de investigación OVNI entre 2008 y 2012. También dijo que pudo ver una foto de un OVNI que se encontraba a solo 15 metros de una cabina de avión. Oh, when are we gonna see that 50-foot away pic? Oh man, that's not up to me, but yeah, there's a couple there that'll rattle you pretty good. There's one I won't go into detail, but the video is about 23 minutes long. It's 23 minutes. Yeah, it's pretty good, man. Popcorn, gotta get that. Yeah, popcorn and some 3D glasses and maybe some Coca-Cola or something. Elizondo no quiso dar mayores detalles debido a su contrato de confidencialidad, pero calificó que el video es extremadamente convincente, definitivo y desconcertante, y según él, muchos miembros de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos saben de su existencia y lo habrían visto. ¿Será esta la prueba irrefutable que demostraría de una vez por todas la existencia de estas naves no terrestres? ¿Por qué crees que el Pentágono aún mantiene este video en secreto? ¿Crees que el gobierno de los Estados Unidos lo revelará algún día? Luis Elizondo saltó a la luz pública luego de que el New York Times revelara en 2017 la existencia de este programa secreto de investigación del Pentágono y difundiera los videos ovnis que este órgano de inteligencia mantenía en absoluto secreto. Número 5. Las fotos de los Trent. Pero quizá no tengamos que esperar tanto para ver las pruebas definitivas de la existencia de estas naves extraterrestres, porque estas evidencias ya están entre nosotros. El 11 de mayo de 1950, alrededor de las 7:30 de la noche, Evelyn Trent se encontraba en su granja ubicada en las afueras de Sheridan, en Oregon, cuando notó en el cielo un objeto metálico en forma de disco que se movía lentamente. Llamó de inmediato a su esposo Paul, quien también vio el objeto. Fue entonces cuando decidió ingresar a su casa para buscar la cámara y tomarle una fotografía. Paul logró tomar 2 fotografías antes de que el objeto saliera rápidamente hacia el oeste. Las imágenes tomadas por la familia Trent se volvieron pronto muy populares por su cercanía, claridad y definición. Estas fueron portadas en varios diarios y revistas importantes a nivel local y nacional, como la revista Life. La prensa las bautizó como el OVNI de McMinnville, que es una localidad cercana en donde la foto fue tomada.
Desde que se dieron a conocer, la opinión sobre la autenticidad de las imágenes estaba dividida. Hay quienes creían que eran reales y daban credibilidad a la historia de los Trent, mientras que otros dudaban que en verdad se tratase de una nave extraterrestre. En 1967, el Dr. William Hartmann, un astrónomo miembro del Comité Condon, un proyecto de investigación de ovnis financiado por el gobierno de los Estados Unidos, señaló que la supuesta nave podría tratarse de un pequeño modelo colgado de los cables eléctricos que se muestran en la imagen. Mientras que el físico óptico de la Marina de los Estados Unidos y ufólogo Bruce Maccabee, luego de realizar un estudio completo de las fotos, rechazó los puntos defendidos por el Dr. Hartmann y defendió la autenticidad de la fotografía. Pero la familia Trent no fue la única que ha tenido este tipo de experiencias. En 1978, Bill Herman tomó fotografías de un ovni flotando muy cerca de la base de la Fuerza Aérea de Charleston, en Carolina del Sur. El 27 de noviembre, Herman notó la presencia de un ovni sobrevolando su casa. Por suerte, tenía su cámara Instamatic 126 a la mano y logró tomar varias instantáneas del objeto. El objeto tenía 9 metros de distancia, forma redondeada, una apariencia metálica de color plateado y 2 cúpulas, una en la parte superior y otra en la inferior. Pero parecía sellado en metal. En otras palabras, no se vieron ni ventanas, ni agujeros, ni nada. ¿Sin ventanas? No podía ver a nadie. Era solo una superficie de metal alrededor, casi como una hoja de metal con la forma de un disco con 2 cúpulas. Una en la parte superior y la otra en la parte inferior. No, era de metal sólido como el resto del disco, y era todo color plateado con el sol brillante sobre él. Quiero decir, era solo una hermosa plata como el aluminio o algún metal. Luego de revelar las imágenes, fue a la base de Charleston y le entregó una fotografía al capitán Wade King para que la analizara, mientras Herman decidió sacar ampliaciones de las mismas. Al encontrarse con el capitán, este le dijo que el objeto se trataba de un avión militar, un Jet Phantom F-4, que si veía la imagen de cerca podía notar las alas y estabilizador del avión. Sin embargo, Herman le mostró las ampliaciones que había hecho y demostró que el objeto no tenía ninguna de esas características. El militar se enfureció y le pidió que borrara el incidente de su mente. Lo curioso fue que durante esos días, tanto Herman como otros residentes vieron más objetos voladores no identificados en el área. Número 6. ¿Aliens bajo el Capitolio? Son muchas las personas que creen que los Estados Unidos no solo guarda fotografías o videos de naves extraterrestres, sino que además tiene en su poder cuerpos de estos seres. Hace 2 décadas se dio a conocer una noticia extraña, pero que tiene elementos que han dejado intrigados a los investigadores de este fenómeno. Todo empezó en el año 2002, cuando William A. Jones, director de la MUFON en Ohio, recibió un correo de una mujer llamada Lucille Andrew, quien decía ser hija del reverendo Turner Hamilton Holt. Ella decía en su carta que su padre era primo y buen amigo de Cordell Hull, un exsecretario de Estado de ese país durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial y que además recibió el Premio Nobel de la Paz en 1945. Cuenta que un día en 1939, su padre fue contactado por su primo para mostrarle algo importante. Fue a encontrarse con él y este lo llevó al Capitolio, ubicado en Washington, D.C. El político guió al reverendo por varios túneles y pasillos hasta que llegaron a una habitación enorme en donde había 4 grandes cilindros de vidrio. Al ver más de cerca, Holt vio unas criaturas humanoides dentro de cada contenedor. Él pensó que alguien eventualmente debía saber sobre esto, sobre las criaturas que vio. Ahora, yo recuerdo que él decía de 3 vasos de vidrio. Él se refería a ellos como criaturas. No decía personas o animales. Esas 2 criaturas nunca antes las había visto. Holt
También le contó a su hija que fue llevado luego a otra habitación con una gran nave redonda y metálica que le dijeron era la nave de esas criaturas. Entonces ahora Cordell puso su atención en algún tipo de máquina y dijo que era una máquina voladora de algún tipo, aunque dijo que no tenían alas. Esto, por supuesto, era por ahí, de 1935. Lucille Andrew dijo a la MUFON que contó esta historia porque su padre deseaba que esta información se conociera, porque era muy importante para la humanidad, pero que debía hacerse luego de que él y su primo Cordell murieran. Evidentemente, la MUFON, que es una de las organizaciones de investigación ovni más importantes de ese país, sospechó que la carta se tratara de una broma e inició las investigaciones del caso. Sin embargo, descubrieron que Lucille Andrew era realmente la hija del reverendo Holt, y no solo eso, sino que además ubicaron a las hermanas y ellas también le contaron la misma historia. Yo sentía que alguien debía saber sobre esto. Mientras fui creciendo y creo que adquiriendo más sentido en la cabeza, yo pensé que esto era algo importante. Y escuchando sobre el caso de Roswell y otras cosas, yo pensé que esta galaxia en la que vivimos, la Vía Láctea, es enorme y tiene que haber mucha vida en ella. Este fue mi pensamiento y por eso creía que alguien debía saber sobre esto. A pesar de esto, el escepticismo ante esta historia se mantiene. No obstante, ¿qué razones tendría el reverendo Holt para contarles esta historia a sus hijas, diciéndoles además que era algo importante que debía ser contado después de su muerte? Es probable que, por lo menos en los años 30, el gobierno tuviera posesión de seres extraterrestres y los escondiera en lugares secretos, dentro de sus edificios más importantes y resguardados. Número 7. La desaparición del avión Scorpion. El incidente de Kinross es uno de los grandes misterios de la aviación militar de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, no se sabe qué fue lo que ocurrió con los dos pilotos de la Fuerza Aérea de ese país. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 1953 sobre el área de Sioux Lookout del Lago Superior, cerca de la frontera con Canadá. Ese día, la torre de control de la base aérea Truax, ubicada en Madison, Wisconsin, registró en su radar la presencia de un objeto volador desconocido. De inmediato, la base aérea de Kinross recibió la orden para que enviara una nave para identificar aquel objeto. El piloto Felix Moncla y el operador de radar Robert Wilson subieron a un avión Scorpion y volaron hacia el misterioso objeto. Cuando el avión militar alcanzó al objeto, los operadores de radar de Truax vieron que los dos objetos se unieron en una sola señal. Ellos pensaron que el Scorpion estaba debajo o encima del ovni y por eso se recibía solo una señal. Pero después de un momento, el punto que quedaba en la pantalla desapareció y no quedó registro de ninguna nave. Se buscó contactar al avión, pero este no respondió. Rápidamente se envió a la zona un equipo de búsqueda y rescate, pero a pesar de los esfuerzos, no se encontró ningún rastro del Scorpion ni del objeto no identificado. La explicación oficial del incidente fue que el Scorpion estaba persiguiendo un avión DC-3 o uno de la Real Fuerza Aérea Canadiense, pero Canadá rechazó estas versiones, señalando que ninguno de sus aviones estaba en la zona. También dijeron que el Scorpion pudo haber explotado o que hubo una falla humana que llevó al avión a estrellarse contra el lago. Sin embargo, no se encontraron restos en el lugar o manchas de petróleo. Además, esto tampoco explicaría la existencia de ese otro punto en el radar, aquella nave que el Scorpio perseguía y que también desapareció de repente. El incidente Kinross se cerró como si fuera solo un accidente. ¿Cómo es posible que un avión accidentado no haya dejado ningún rastro? ¿Dónde están los restos del avión Scorpion? ¿Dónde están los cuerpos de los pilotos? Es quizás por estas preguntas sin responder que muchos investigadores y ufólogos creen que Moncla y Wilson persiguieron en realidad a un ovni y que algo ocurrió
en ese encuentro entre ambas naves que provocó la desaparición del caza estadounidense y de los pilotos sin dejar rastro. Número 8. El ataque de un ovni a un helicóptero policial. El siguiente es uno de los extraños casos en que un objeto volador no identificado dispara contra una nave terrestre. El 27 de febrero de 1993, en el condado de Jefferson, en Kentucky, una patrulla de la policía aérea estaba realizando su viaje de rutina en su helicóptero cuando vieron un ovni. Los oficiales que iban en la aeronave, Kenny Downs y Kenny Graham, describieron al objeto como una pera luminosa del tamaño de una pelota de baloncesto. El objeto comenzó a volar en círculos alrededor de su helicóptero hasta que ocurrió lo que más temían. De pronto, la misteriosa nave comenzó a atacarlos. Les lanzó 3 bolas de fuego del tamaño de una pelota de béisbol, cortada por la mitad. Por suerte, los disparos no cayeron en el helicóptero y los pilotos se salvaron del ataque. Este ataque fue confirmado por otro oficial que vio al objeto desde tierra. Señaló que él vio el ovni por aproximadamente 1 minuto y pudo ver con claridad las 3 bolas de fuego que lanzó el objeto antes de desaparecer. ¿Por qué el ovni atacaría sin ningún motivo? ¿O es que acaso los pilotos se confundieron y lo que vieron no fue un ovni, sino cualquier otro tipo de fenómeno? Al darse a conocer esta noticia, la prensa comenzó a investigar el caso. En su momento se descartó que aquel objeto hubiera sido un meteorito, o un avión, o alguna otra nave conocida. No obstante, el profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Louisville, John Drisman, creyó que los pilotos podrían haber visto reflejos creados por una gruesa capa de nieve y una espesa capa de nubes. También, un lugareño llamado Scott Hickok comentó al diario The Courier que él había lanzado el día del avistamiento un globo aerostático casero y que probablemente eso fue lo que vieron los pilotos. ¿Condiciones atmosféricas? ¿Globo aerostático? Si esto fuera así, ¿cómo se explicaría entonces los disparos que fueron lanzados a la patrulla? El oficial Kenny Downs rechazó estas explicaciones y señaló que no hay forma de que lo que él y su compañero vieron fuera un pequeño globo aerostático. Sobre esto último dijo que era imposible que 6 velas y una bolsa de plástico pudieran volar a la velocidad a la que ellos volaban. Número 9. El coche ovni. Otro caso similar le ocurrió al ayudante del alguacil del condado de Marshall, Val Johnson, a la 1:40 de la mañana el 26 de agosto de 1979. El oficial estaba patrullando la carretera estatal 220 cerca de la localidad de Warren, en Minnesota, cuando de pronto se topó con una bola de luz pequeña y muy brillante. Esta tenía entre 20 a 30 centímetros de diámetro y volaba a 1 metro sobre el suelo. Val Johnson dice que la luz de pronto saltó sobre su vehículo golpeándolo de manera violenta. El oficial se desmayó y luego despertó en una zanja 40 minutos después, con quemaduras alrededor de los ojos, como si fueran provocadas por una soldadura. Debido al golpe, el parabrisas y un faro de su vehículo quedaron destrozados y la antena de radio estaba doblada hacia atrás, mientras que el reloj de pulsera y el reloj del tablero de su auto marchaban 14 minutos menos. Pero, ¿qué pudo golpear el carro de Val Johnson? Una vez ocurrido el incidente, la policía investigó el caso, pero no pudo encontrar una explicación. Algunos investigadores señalaron que pudo tratarse de un fenómeno natural conocido como rayo en bola, que como su nombre lo indica, son relámpagos que caen a la Tierra en forma esférica y que por lo general aparecen durante las tormentas eléctricas. Esto podría explicar la luz cegadora que vio Johnson, el daño en el parabrisas y el faro, así como las quemaduras alrededor de sus ojos, pero no explicaría la antena doblada o el retraso de 14 minutos de los relojes. Meriden French, un experto en su campo de la Ford Motor Company, examinó en ese tiempo los daños del vehículo y concluyó que el parabrisas se dañó por fuerzas mecánicas de origen desconocido. Si bien en el momento del accidente Johnson no mostró más molestias que las quemaduras en los ojos, días después
dijo que su cara comenzó a dolerle como si le hubieran golpeado con una almohada muy pesada, evidenciando de esta manera el fuerte choque que tuvo contra algún objeto físico no identificado. El Ford de Val Johnson se conserva en el Museo del Condado de Marshall con una placa que dice «Coche OVNI», y hay muchos amantes del fenómeno OVNI que viajan miles de kilómetros solo para verlo. Con respecto al ex oficial, él no desea hablar más sobre el tema. Está jubilado y vive en Eau Claire, Wisconsin, con su esposa Roseanne. Tienen bisnietos y aún no sabe qué fue lo que golpeó su carro esa madrugada. Número 10. Terror en la carretera. El 6 de enero de 1976, 3 amigas regresaban de una cena por el cumpleaños de una de ellas, cuando de pronto, en las afueras de Stanford, en el estado de Kentucky, se toparon con lo desconocido. Un objeto brillante de color rojo apareció en el cielo. Una de ellas pensó que se trataba de un avión en llamas. Sin embargo, a medida que el objeto descendía, pudieron ver con claridad que no se trataba de un avión, sino de una nave de forma ovalada y rodeada de luces amarillas, más grandes que el tamaño de 2 casas. El objeto se detuvo a 100 metros delante de ellas, ocupando ambos lados de la carretera. Luego se balanceó y movió hacia la izquierda. Al estar la carretera libre, las mujeres siguieron su camino, pero de pronto vieron por el retrovisor una luz azul aproximarse. Pronto se dieron cuenta de que se trataba del mismo objeto, que ahora les estaba persiguiendo por detrás. Fue entonces que Lois Smith, quien era la conductora, perdió el control del coche. Este aceleró a pesar de que ella no tenía el pie en el acelerador. Mona Stanford, su amiga que estaba en el asiento del copiloto, intentó ayudarle a recuperar el control del auto, pero no pudo hacerlo. Pisó abajo en el gas y dijo, salgamos de aquí. Yo dije, hey, estás yendo a 85 millas por hora. Ella simplemente levantó su pie y dijo, Mona, sin tocarlo, eso es una campana. Luego las 3 mujeres comenzaron a sentir un ardor en los ojos. Minutos después, vieron una autopista ancha y reconocieron que estaban en las afueras de la ciudad de Houstonville, a 12 kilómetros de donde estaban. Al ver la hora, descubrieron que habían pasado 1 hora y 20 minutos. Al llegar a casa, las mujeres continuaron teniendo ardor en los ojos, además de dolores de cabeza y lo que parecían ser marcas de quemaduras en la nuca. Ellas denunciaron el hecho a la policía, pero no les prestaron atención. Al final, fueron sometidas a una hipnosis regresiva y fue así que supieron que habían sido abducidas por seres extraterrestres. Según la descripción de Lois, eran criaturas grises vestidas con máscaras y capuchas. Las 3 mujeres pasaron la prueba del detector de mentiras. Fui al doctor de mi familia y ahí fue cuando dijo que yo había sido expuesta a radiación severa. Sorprende que en estos casos, todas las personas que aseguran haber tenido algún tipo de encuentro cercano con estas naves en la carretera haya presentado los mismos síntomas de desorientación, pérdida de la memoria y sobre todo del tiempo perdido en las que no saben qué les ha pasado. Está claro que estamos hablando del mismo fenómeno real y concreto, que produce las mismas consecuencias en los seres humanos. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que investigará de manera seria el origen y naturaleza de los ovnis. Algunos creen que pronto se darán a conocer grandes revelaciones sobre este tema. Otros, en cambio, ven esto con escepticismo y creen que este país seguirá guardando sus secretos y conocimientos sobre este fenómeno. ¿Y tú? ¿Qué crees? Déjanos en los comentarios tu opinión al respecto.